Hola a todos. En este video hablaré sobre los estímulos fiscales, en específico sobre los artículos 202 y 203 del ISR. Sin más preámbulo, comencemos. El artículo 202 de la ley del ISR tiene por título Estímulo fiscal a proyectos de investigación y desarrollo, y nos dice que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de tecnología, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. El crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Para los efectos del párrafo anterior, el crédito fiscal solo podrá aplicarse sobre la base incremental de los gastos e inversiones efectuados en el ejercicio correspondiente, respecto al promedio de aquellos realizados en los tres ejercicios fiscales anteriores. Ok, bueno, aquí se nos presenta bastante información, así que para no perdernos, primero debemos entender el concepto de estímulo fiscal. En este caso en específico, consiste en un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en proyectos de investigación y desarrollo en un año específico. Y este crédito se usa para reducir el monto del ISR que el contribuyente debe pagar en el mismo año en que se calcula el crédito. Pero cabe recalcar que este crédito no es acumulable, por lo que no puede sumarse como un ingreso para el cálculo del ISR, lo que significa que no incrementará la base gravable. Con esto dicho, entonces, ¿cómo se calcula el crédito fiscal? Bueno, este se basa en el incremento de los gastos e inversiones en investigación y desarrollo realizados en el año en cuestión, comparados con el promedio de los gastos de los 3 años anteriores. En otras palabras, no se aplica sobre todos los gastos de ese año, sino solo sobre la parte que excede el promedio de los 3 ejercicios previos. Y existe una fórmula para calcularlo, la cual sería esta. Es esta de aquí. Y está un poco complicada hacia simple vista, pero básicamente nos dice que el crédito fiscal es igual a los 3 años anteriores, multiplicado por la resta entre la suma de los gastos e inversiones en los proyectos de investigación, em, elevados al año en el que se solicita el crédito fiscal, y eso menos el promedio simple de los gastos e inversiones efectuados en los 3 ejercicios anteriores. Está un poco complicado de entenderla, pero aquí tengo un ejemplo para que quede un poco más claro. Este sería este de aquí. Bueno, en este ejemplo tenemos que si en los últimos 3 años gastaste en promedio 1 millón de pesos en proyectos de investigación y desarrollo, y este año gastas 1.200.000 pesos, el crédito fiscal se calculará sobre los 200.000 pesos extra, que es el incremento respecto al promedio. El 30% de esos 200.000, que sería 60.000 pesos, es lo que se puede descontar del ISR a pagar. Así creo que queda un poco más entendible. Ahora, retomando el artículo, este nos dice, cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. En el caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio con el que pudiera hacerlo, perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo efectuarlo. Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión las inversiones en territorio nacional que se destinen al desarrollo de infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas.
las cuales no deberán tener fines preponderantemente económicos o de lucro y no estar vinculadas directa o indirectamente con la práctica profesional del deporte, así como los gastos de operación y mantenimiento de las citadas instalaciones deportivas. Asimismo, se considerarán como programas a aquellos diseñados para su aplicación en el territorio nacional, dirigidos al desarrollo, entrenamiento y competencia de los atletas mexicanos de alto rendimiento. Aquí está más sencillo de entender. La parte que acabamos de leer nos explica que si el crédito fiscal calculado es mayor al ISR que debe pagar el contribuyente en ese año, se puede usar la diferencia en los siguientes 10 años fiscales hasta que se agote. Y esto permite aprovechar completamente el estímulo fiscal, aunque no todo se pueda descontar en un solo ejercicio. Pero si el contribuyente no usa el crédito fiscal en el año que le correspondía, va a perder el derecho a aplicarlo en los años posteriores por esa cantidad. También nos dice que para que los gastos e inversiones en investigación y desarrollo realizados en México se consideren como tal, deben de estar relacionados directamente con la ejecución de proyectos propios, o en su caso, estar dirigidos a desarrollar productos, materiales o procesos de producción que impliquen un avance científico o tecnológico. Entonces, seguimos con las fracciones de este artículo. Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se extrae lo siguiente. Fracción 1. Se creará un comité interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de la Secretaría de Economía, uno del Servicio de Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el comité interinstitucional y tendrá voto de calidad. La Secretaría Técnica del comité estará a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La fracción 2 nos dice el monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 1.500 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 50 millones de pesos por contribuyente. La fracción 3 nos dice que el comité interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal los proyectos y montos autorizados durante el ejercicio anterior. El acuerdo correspondiente al ejercicio 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de febrero de 2022, así como los contribuyentes beneficiarios. Ok. Y la fracción 4, los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional. Estas reglas también establecerán compromisos de desarrollo de prototipos y otros entregables equivalentes, así como de generación de patentes que se deberán registrar en México. Cabe resaltar que las reglas que se hace referencia a la fracción anterior fueron publicadas el 28 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación bajo el título Acuerdo por el que se emiten las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología. Ok, el estímulo fiscal a que se refiere este artículo no podrá aplicarse conjuntamente con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. Y los otros estímulos a que se refiere este último párrafo son los señalados en la regla mm, esta de la resolución miscelánea para 2023, que a saber, bueno, ahí están citadas. Ok, para entender mejor esas fracciones, las explicaré de una en una, ¿ok? En la primera se nos dice que se debe formar un comité interinstitucional para supervisar y aprobar el estímulo fiscal, el cual debe estar compuesto por representantes del CONACYT, la Secretaría de Economía, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que presidirá el comité y tendrá voto de calidad, es decir, que su decisión prevalecerá en caso de empate. También la Secretaría Técnica del comité estará a cargo del CONACYT.
Eso es lo que nos dice la primera fracción. En la segunda, nos impone límites al estímulo fiscal. En concreto, el monto total disponible para todos los solicitantes no puede exceder de 1.500 millones de pesos al año y ningún contribuyente puede recibir más de 50 millones de pesos por año. En la tercera, se nos dice que el comité publicará a más tardar el último día de febrero de cada año un listado que incluye los proyectos aprobados, los montos autorizados y los nombres de los contribuyentes beneficiados. En la cuarta, se estipula que los contribuyentes deben seguir las reglas generales que publique el comité, las cuales incluyen compromisos de desarrollo, por ejemplo, creación de prototipos u otros productos que se puedan evaluar, y se hace hincapié en que los resultados del proyecto deben ser registrados como patentes en México para fomentar la innovación nacional. Por último, se menciona que este estímulo no puede aplicarse junto con otros beneficios fiscales similares, es decir, que un contribuyente debe elegir este estímulo o cualquier otro beneficio fiscal aplicable, pero no ambos. Y en este caso sería todo sobre el artículo 202 del ISR. Así que vamos a iniciar con el siguiente y último artículo. Ok, el artículo 203 tiene por título Estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento. Este nos dice que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que en el ejercicio fiscal de que se trate aporten a proyectos de investigación, de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, así como a programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento contra el impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio, causado en el ejercicio en que se determina el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso el estímulo podrá exceder el 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. En este caso, este artículo nos explica que el estímulo fiscal en este contexto es un crédito fiscal que equivale al monto que el contribuyente aporte en un año fiscal a proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, y así también a los programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento. También este crédito fiscal reduce el monto del ISR que el contribuyente debe pagar en ese año y se aplica tanto al ISR del ejercicio como a los pagos provisionales de ese mismo año. Asimismo, existen también algunas restricciones importantes. Para empezar, el crédito fiscal no es acumulable, es decir, que no se considera como ingreso adicional para calcular el ISR, solo sirve para disminuir el monto a pagar. Aparte, el estímulo no puede exceder el 10% del ISR causado en el ejercicio inmediato anterior, por lo que esto asegura que el crédito sea proporcional a la capacidad fiscal del contribuyente. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un ejemplo práctico para que se entienda mejor. Aquí tenemos que en 2023 una empresa pagó 5 millones de pesos de ISR y en 2024 decide aportar 400,000 pesos a proyectos de infraestructura deportiva. Sin embargo, el crédito fiscal tiene un límite del 10% del ISR del año anterior. Entonces, calculamos el 10% de estos 5 millones de pesos de ISR, que serían 500,000 pesos, y como los 400,000 que queremos aportar para los proyectos de infraestructura deportiva están dentro del límite, ya que no rebasan los 500,000, la empresa puede aplicar todo el crédito contra su ISR en 2024. Ya estoy de vuelta, ocurrió un error en el archivo, entonces vamos a continuar. Con esta parte dicha, podemos concluir que este beneficio fiscal busca incentivar a las empresas y personas a contribuir al desarrollo de infraestructura deportiva de alto nivel y atletas de alto rendimiento, fortaleciendo el deporte nacional y la representación de México
en competencias internacionales. Y siguiendo con la parte del artículo que nos toca, dice, cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. En el caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. Y para los efectos de este artículo, se consideran como proyectos de inversión las inversiones en territorio nacional que se destinen al desarrollo de infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, las cuales no deberán tener fines preponderantemente económicos o de lucro y no estar vinculadas directa o indirectamente con la práctica profesional del deporte, así como los gastos de operación y mantenimiento de las citadas instalaciones deportivas. Asimismo, se considerarán como programas aquellos diseñados para su aplicación en el territorio nacional, dirigidos al desarrollo, entrenamiento y competencia de los atletas mexicanos de alto rendimiento. Ok, al igual que el otro artículo, existen distintos supuestos, ¿no? En este caso, ¿qué pasa si el crédito fiscal es mayor al ISR a pagar? Bueno, si el crédito fiscal calculado es mayor al ISR que el contribuyente debe pagar en ese año, la diferencia no se pierde y puede acreditarse contra el ISR de los siguientes 10 años fiscales hasta que se agote. Y si el contribuyente no aplica el crédito en el año en que le correspondía, pierde el derecho a usarlo en años posteriores para esa cantidad. Y ahora, ¿qué inversiones califican como proyectos de inversión? Ok, en este caso solo se consideran elegibles las inversiones realizadas en México que cumplan con estas características, que sería una, infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas destinadas a apoyar deportes de alto rendimiento. 2, que sean proyectos sin fines de lucro, es decir, que no deben tener como objetivo principal el generar ingresos económicos ni estar vinculados a la práctica profesional del deporte. Y 3, los gastos de operación y mantenimiento de estas instalaciones. Ah, perdón, así era un punto. Me quería explayar más, pero ok, así está bien. Ok. Entonces vamos con las fracciones de este artículo 203. Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará lo siguiente. Se creará un comité interinstitucional que estará formado por un representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, uno del Comité Olímpico Mexicano, uno del Servicio de Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el comité interinstitucional y tendrá voto de calidad. La fracción 2 dice que el monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 400 millones de pesos por cada ejercicio fiscal, ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente aportante, proyecto de inversión o programa. El comité podrá autorizar un monto superior al límite de 20 millones de pesos a que se refiere el párrafo anterior, cuando se trate de proyectos o programas que por su naturaleza e importancia dentro del ámbito del deporte de alto rendimiento quieran inversiones superiores a dicho monto. La fracción 3 nos dice que el comité interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal el nombre de los contribuyentes beneficiados, los montos autorizados durante el ejercicio anterior y así como los proyectos de inversión y los programas correspondientes. La fracción 4 nos dice que los contribuyentes deberán cumplir con lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el comité interinstitucional.
Y el estímulo fiscal a que se refiere este artículo no podrá aplicarse conjuntamente con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. Y al igual que el artículo anterior, tanto las reglas de la fracción 4 como la regla 3.21.1.1 también son aplicables aquí. Ok. Al igual que en la última ocasión, para entender de mejor manera estas fracciones, las voy a explicar de una por una. La primera nos dice que se forma un comité interinstitucional, integrado por representantes de la CONADE, del Comité Olímpico Mexicano, del SAT y de la Secretaría de Hacienda Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien preside el comité y tiene voto de calidad. Quiere decir que su voto es decisivo en caso de empate. Ok, tiene ciertas similitudes con el artículo anterior. En la segunda fracción, nos dice que el estímulo fiscal no podrá exceder de 400 millones de pesos para todos los contribuyentes en cada ejercicio fiscal y que el monto máximo por contribuyente, proyecto o programa no puede ser mayor a 20 millones de pesos. Aunque existen sus excepciones, ¿no? Ya que el comité puede autorizar un monto superior a los 20 millones de pesos si el proyecto o programa es considerado de alta relevancia e importancia dentro del deporte de alto rendimiento. En la tercera, se nos explica que antes del último día de febrero de cada año, el comité debe publicar los nombres de los contribuyentes beneficiados, los montos autorizados y los proyectos de inversión y programas aprobados durante el ejercicio anterior. En la cuarta, se establece que los contribuyentes deben cumplir con las reglas generales que publique el comité, las cuales establecen los requisitos específicos para obtener el estímulo. Y existe una restricción importante, y esta es que el estímulo fiscal no puede combinarse con otros beneficios fiscales similares y que si se elige este estímulo, no se puede aplicar otro beneficio fiscal en relación con los mismos proyectos o programas, igual que en el artículo anterior. Y bueno, este, con esto finaliza el tema de este video. Si te gustó, no olvides presionar el botón de like. Y si quedó alguna duda, no olvides dejármela en la caja de comentarios. Yo soy Carol Aguilar y espero que hayan aprendido con este video. Hasta luego.